Sociedad estamental. Entre los siglos XV y XX se produjeron problemas raciales. Los estamentos constituían grupos muy cerrados, a los cuales se podía acceder fundamentalmente a través del nacimiento. Si bien existía una mínima posibilidad de traspaso de uno a otro estamento, ya sea por la compra o por la consecución de algunos méritos, la sociedad estamental se caracterizó especialmente por su inercia y estabilidad. Comparada con la sociedad capitalista que devino más tarde, la cual se encontraba dividida en grupos en función de la riqueza que cada uno ostentaba, por lo que resulta más variable y dinámica. La estamental, como decíamos, pertenece prácticamente inmutable. Esta sociedad estamental, cada estamento se correspondía con un estrato o grupo definido por un común estilo de vida y función social. En Norteamérica, los ingleses y sus descendientes americanos acabaron con la raza indígena. Los africanos fueron sometidos a ser sirvientes o esclavos. En Iberoamérica, explotación de razas más débiles e injusticias sociales. España y Portugal quisieron conservar la población nativa en Hispanoamérica y crearon sociedades nuevas, fusión de conquistadores y conquistados, creando la población mestiza, mulata, zambos y otras. Se dice que hasta hoy en día existen en Hispanoamérica blancos e indios puros. Los privilegios más comunes consistían en la de los impuestos y la probabilidad de acceder a ventas comerciales. El estamento más privilegiado era aquel que concluía al clero y la nobleza, y por tanto el que podía conseguir las mencionadas facultades. Estructura de la población. Aquí comparamos el siglo XVII con el siglo XVIII y vemos que los españoles eran 700,000 y en el siglo XVIII tuvieron un crecimiento a 3,276,000. Los indios de 9 millones disminuyeron a 7,530,000. Los negros, que eran 500,000, hubo un aumento a 776,000. De los mestizos de 40,000, que fue la raza que más se multiplicó, fue a 5,328,000 y mulatos 60,000. Vemos cómo las cifras aumentaron más en los mestizos, ya sea en Hispanoamérica o en Brasil. Negros. Los negros es el estamento más bajo. Eran esclavos traídos de África. Luego fueron llevados al Caribe español para que se encargaran del trabajo pesado. La mayoría de la población de Brasil era conformada de negros, y este fue el último país americano que abolió la esclavitud, pues en el siglo XVII fue el boom de la producción de azúcar que era destinada a Europa, por lo que aumentó la demanda de negros, ya que decían que era una raza resistente, dóciles trabajadores, pues parte de ellos también se dedicaron a actividades domésticas y artesanales. En el siglo XVII fue el boom de la minería y la ganadería, por lo que hubo esclavos vaqueros. Esto después fue seguido por una producción de algodón y café. Se dice que los negros tenían días contados de vacaciones en los cuales trabajaban para poder comprar su libertad, aunque igual tenían desventajas legales y sociales. Existió injusticias raciales de intolerancia, pobreza, degradación y abuso sexual. Indios. En el siglo XVI los españoles y descendientes tuvieron contacto con los indios, ya sea por contraer matrimonio o por abusos. No los trataban como a los esclavos africanos por razones estratégicas o económicas. En el siglo XVIII los indios en Hispanoamérica disfrutaban de su libertad, poseían tierras, podían cambiarse de lugar de residencia, presentarse ante tribunales de justicia y elegir su profesión.
pero también tenían obligaciones que cumplir con la corona. El deseo de la corona española se decía que era proteger a los indios de la explotación, pero sus representantes pretendían aumentar el tributo e impuestos, es decir, integrar a los indios a la economía y explotarlos en mano de obra. Los dirigentes de las repúblicas de los indios tenían obligaciones de proteger y representar a su pueblo frente a otras sociedades no indígenas que tratasen de aprovecharse con medidas ilegales. Mestizos y castas. En el siglo XVI la población creció con gran rapidez, debido a que pocas mujeres españolas emigraban a América, por lo que los españoles tuvieron contacto con mujeres indias. Muchas fueron relaciones ilícitas y muchos indios huyeron del campo hacia la ciudad en busca de empleos domésticos. Los mestizos eran considerados solo si su padre los reconocía y fueran una persona principal. Hubo una mezcla de estos con los negros, creando una población mulata o parda. La mezcla de indios y negros dio lugar a los ambos. Estas razas fueron discriminadas. A veces se los atribuía como vagabundos o delincuentes. Españoles y portugueses. La oligarquía portuguesa estaba formada por jueces, administradores y propietarios de tierras, trapiches, ranchos, ganaderos y minas. Se dice que los españoles se creían superiores a ellos por su pureza racial, pues a partir de las políticas borbónicas se les culpó del estancamiento económico que ellos tenían. Los criollos se sentían oprimidos por el dominio económico de la península. Se dice que los criollos desempeñaban funciones de poca importancia, ya que los altos cargos eran para los españoles nacidos en la península, y si por error llegaban a ser jueces u obispos, tenían que desempeñar el cargo fuera de la provincia en la que habían nacido. Se dice que en Brasil los portugueses controlaban el comercio y los cargos altos. Los imperios americanos de España y Portugal se derrumbaron cuando los hispanoamericanos y brasileños se cansaron que los gobernaran. Cuadro de castas. Como vemos aquí, si la unión era de español con una india, daba lugar a una mestiza. La mestiza con un español daban lugar a un castizo. El castizo con una española daban a un español, y un español más una negra era igual al mulato. Mulato más español daba igual a un morisco. Morisco más española igual a un chino. Chino más india salta atrás y más mulato igual a lobo. Un lobo más china, jíbaro, jíbaro más mulata, albarazado más negra, cambujo, cambujo más india, zambaigo. Zambaigo más loba igual calpa mulato, más cambuja, tente en el aire, más mulata, no te entiendo, más india, torna atrás.